Hola, bueno, uy, miren, apago esto por aquí. Hola chicos y Sí, profe. chicas. Bueno, vamos a continuar. Entonces voy a dejar de compartir mi video, ya estamos grabando, miren acá. Y voy a dejar de compartir el video, voy a compartir la presentación y recuerden que la guardo y se las envío ahorita para que les queden mis mamarrachitos eh, para que estudien. Bueno, entonces ya acabamos de ver la genética mendeliana autosómica recesiva. Vamos entonces ahorita a ver la herencia autosómica dominante. Antes de ver la autosómica dominante, eh, quiero, no mentiras, no lo hagamos así para que de pronto no les quede muy desorganizado a ustedes para estudiar, porque después de que veamos esto, quiero eh, recordarles cómo se hace un pedigrí, árbol genealógico o, o pedigrí, árbol genealógico o genealogía, ¿cierto? Porque eso lo van a hacer, lo pueden hacer ustedes en su consultorio. Lógicamente se supone que eso lo hacen los genetistas. Pero los que se vayan a dedicar, por ejemplo, a la medicina general, que vayan a trabajar en municipios, en ofertas de salud de primer y segundo nivel, seguramente van a tener que hacer eso en su consultorio. Entonces, vamos a continuar con la genética, entonces, autosómica, autosómica dominante. Entonces, acuérdense que por aquí vamos poniendo un cuadrito donde vamos poniendo como las definiciones que vayamos trayendo. Entonces, ahorita habíamos visto, recuerden que empezamos con un muñequito, ¿cierto? De los que se casan, pero biológicamente hablando, estamos hablando de gametos, ¿cierto? De células que son autosómicas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar, habíamos visto entonces lo de la mayúscula y lo de la minúscula, que era una forma de representar esos alelos, ¿correcto? Entonces, esos alelos van a tener un cruce, pero en este caso va a ser autosómica dominante. Recordémoslo acá que dominante es la mayúscula y la minúscula es, bueno, dominante y la minúscula es recesiva. Recordemos entonces que en la autosómica dominante, todo el que posea el alelo dominante, este es el alelo dominante, va a sufrir el rasgo, sufrir o padecer o portar el rasgo. Es decir, que tanto los homocigotos dominantes, que serían en este caso los que son así, y los heterocigotos recesivos, este es dominante, que serían así, van a padecer la enfermedad, van a sufrir la enfermedad, van a tener el rasgo. Los únicos que van a ser sanos en la autosómica dominante son los homocigotos homocigotos recesivos. O sea, esto. Listo.
Entonces, vamos a... otra persona quiere participar. Hay otro que participe, lo vamos a hacer juntos. O si no, las niñas. Profe, sí, yo no tendría problema. Profe, pero una cosita que quería decir, pues por ejemplo, acá en este caso, cuando hablamos de autosómica dominante, sí es muy importante cómo hacer la distinción entre la dominancia incompleta y la dominancia pura. No, porque los que sean homocigotos dominantes, muchas veces como nosotros no tenemos alelos que presenten dominancia completa, esos que son homocigotos dominantes tienen unas expresiones mucho más fuertes que las que son heterocigotos. Sí, pero en general, es verdad lo que tú estás diciendo, es verdad. Lo que usted está diciendo es verdad. Lo que pasa es que a ver, eso se cumple sobre todo para rasgos, o sea, rasgos del fenotipo, o sea, el fenotipo del sistema biológico, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo pues que no es exactamente así, pero para hacerme entender. O sea, que el color del cabello, que si es crespo, que si es arrugado, ¿cierto? Mm, bueno, sí, Por rasgos ejemplo, así como fenotípicos. Pero cuando se habla de ciertos procesos moleculares, a veces eso no es tan estrictamente así. ¿Sí me hago entender? Y ahorita les voy a poner un ejemplo de una enfermedad dominante, que es una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo, pero que en nuestro país lo tenemos es muy frecuente, ¿cierto? Y vamos a hablar del caso de las porfirias, donde ahí claramente se ve lo que tú dices. O sea, se ve lo que tú dices y contrarios de eso, es decir, que no se cumple lo que estás diciendo. Por dicho, lo voy a explicar de una vez para hacerme entender antes de que hagamos los ejemplos. Es el caso de las porfirias hepáticas agudas. Ahí. De las porfirias hepáticas agudas. Hepáticas agudas. En estas porfirias, ¿cierto? Son dominantes. Esas porfirias son entonces la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria, la porfiria variegata y la de ala deshidratasa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa en ellos? ¿Cierto? Que los genotipos tienen que ser no, sufren la enfermedad, quienes sufren la enfermedad quienes sean, quienes tengan el genotipo o dominante homocigoto, ¿cierto? O heterocigoto recesivo. ¿Vale? Pero ¿qué sucede? Yo tengo casos, genotipos caracterizados genéticamente, donde son heterocigotos recesivos y sufren la enfermedad y tienen las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿cierto? Y hay otros que con el mismo, porque hay varias mutaciones, ¿cierto? Con la misma mutación son homocigotas. Homocigotas. Y no tienen las manifestaciones clínicas tan severas como esta que lo tiene heterocigoto. ¿Y saben por qué? Porque en esta enfermedad le voy a explicar dos cosas. La primera, la enfermedad para que se presente necesita dos características. Una, el factor genético y dos, los factores precipitantes. Entonces eso va a depender de los factores precipitantes que tenga el individuo. O sea, que si fuma, que si toma medicamentos, que si hace ayunos, etcétera. Entonces, si usted va a analizar, es posible que este individuo no tenga
esos factores tenga tantos factores precipitantes como perdón, sí, este que es heterocigoto, ¿cierto? Tiene más factores precipitantes que este que es homocigoto y por esto este tiene mayores manifestaciones clínicas. Esa es una de las formas que hay. La otra que hay es que va a depender a nivel molecular del tipo de mutación. Es decir, que a veces son pacientes, por ejemplo, en el caso 1, son pacientes que tienen una mutación, supongamos que esta es la enzima, ¿cierto? Entonces, es diferente si la mutación hace un cambio en la proteína aquí, que no, supongamos que este es el sitio activo de la enzima, ¿cierto? Es diferente si lo tiene aquí, vamos a poner el caso 2, que tiene pues la misma, supongamos que me quedo igual. Este es el sitio activo. Supongamos que esto y esto es igual. Entonces, la mutación la tienes acá. O sea, donde es el sitio activo de la enzima. ¿Qué sucede? Aquí, independiente de que sea homocigoto o heterocigoto, ¿cierto? Va a ser mucho más grave y ahí la expresividad, esto sí es una adecuación de esto, la expresividad va a ser como regular, ¿cierto? Y va a ser completa. ¿Por qué? Porque es el sitio activo donde se pega el sustrato aquí. En cambio, en este caso uno, pues se pega, puede que no se pegue tan bien y todo eso, pero no afecta el sitio activo de la enfermedad. Entonces aquí puede ser que la expresividad sea irregular, claro que esto es alto turme que la genética, irregular, aunque la penetrancia es completa, aunque sea la penetrancia completa. ¿Sí me hago entender? Es decir, que ambas tengan manifestaciones clínicas, pero esta va a ser mucho más grave. Me hice entender. Eso ya es pues como ya la parte más así, más compleja, más de la genética, ¿cierto? Sí, Me hice profe. entender. Sí. Vamos entonces a hacer los cruces, que es muy importante. Para esto de errores innatos es muy importante. Entonces vamos a hacer. Sí, alguien está preguntando por ahí. Profe, una preguntita. En la penetrancia, digamos si es una penetrancia completa, ¿se presenta cuando todos los descendientes tienen la enfermedad o cuando la enfermedad se presenta como en todas Ay, las adoré generaciones? tu pregunta, Lame. No. Eso es algo que es muy. O sea, hay esa confusión es. ¿Cómo te digo? Porque es que hay una penetrancia que es el que se utiliza ¿cómo se llama? En epidemiología y que en los textos clínicos lo utilizan penetrancia en lo que tú estás diciendo. Es decir, dicen penetrancia completa es cuando todos los individuos lo heredan. No, pero eso es una mala utilización. No es a esta penetrancia y expresividad que nos estamos refiriendo. Siquiera que hiciste esa pregunta. Vamos a hacer este cruce y me vuelves a hacer la pregunta para explicarte mejor con el caso. Entonces vamos a poner los gametos, ¿cierto? Supongamos, empecemos con los que son, ¿cómo se llamarían estos? El que me preguntó puede participar en este cruce o no quieres. Sí, no hay problema. Listo. Es Entonces, estos gametos, ¿cómo se llama este gameto? heterocigoto dominante. Exactamente. Entonces, aquí se aparean, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a hacer los cruces. Fíjese y verá que los cruces son como los mismos. Usted me los va nombrando cómo se llaman. Ese sería heterocigoto dominante, heterocigoto dominante.
Heterocigoto dominante y homocigoto recesivo. Muy bien. Fíjese usted, ¿cuántas posibles cruces hay? Profe, qué 4. pena. El primero no debería ser homocigoto dominante. ¡Ay, sí! Gracias por corregirnos. Me equivoqué. Bueno, voy a hacer un mamarrachito, pero es que no me deja ver el borrador acá. No sé por qué, pero bueno. Sí, perdón. Gracias. ¡Ah, no! Sí, 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 tienes toda la razón. Muy bien. ¿Cuántos posibles cruces hay? Perdón. Ese cruce, ¿cuántos posibles formas hay? Cuatro. ¿Cierto? Muy bien. ¿Cuáles son esos rasgos? Usted los va nombrando. Homocigoto dominante, Muy bien. heterocigoto dominante, que serían 2, Ujú. y un homocigoto recesivo. ¿Cuántos hay del dominante, autosómico dominante? Homocigoto. 1 de 4. Uno de cuatro. O sea, ya podemos ir directamente. Es el 25%. 25%. Muy bien. ¿De este cuántos son? 2 de 4. 2 de 4. Pues, o sea, sí. 2 de 4 simplificado un medio. O sea, el 50%. 50%. ¿Y este cuánto sería? Sería 1 de 4 y corresponde al 25%. Fíjese qué tan diferente, aunque el cruce es el mismo, ¿cierto? Pero es el tipo de herencia, ¿cierto? Como este es dominante, entonces, ¿qué podemos concluir de esos porcentajes? El 75% va a estar enfermo y el 25% va a ser sano. Exacto. Ahora, el 75% ¿qué? Démele apellido porque si no, es que es la frase que más dicen. Que el 75% de los descendientes van a ser enfermos. Eso es falso de toda falsedad. El Danger, 75% de los embarazos peligro, o nacimientos. De calavera. cada embarazo o nacimiento. No, es el 75% de qué? De cada embarazo o nacimiento. Va a tener una probabilidad de que el del 75% que nazca con el rasgo o enfermo y el 25% sano. Ahora, ahora sí lo que tú dijiste ahora, que no sé quién fue porque no me aparece quién habla acá, ¿qué va a suceder? Los que sean homocigotos dominantes, ¿cierto? Eso va a depender de la enfermedad. O sea, por eso es que les digo una cosa, que me molesta lo que me molesta a mí, Natalia Mesa, lo que se está dando ahora, que es ese determinismo genético. Es que los sistemas biológicos no son cuadrados ni matemáticos, es multifactorial. Entonces, es decir, cuando usted, por ejemplo, Mendel hizo esto, lo hizo manejando las semillitas, o cuando se hace en el laboratorio con la drosófila, ¿cierto? Que uno coge los que son de ojos blancos, los que de ojos rojos, los cruza y hace la manipulación. Es decir, son universos cerrados, son grupos cerrados. Es diferente en nosotros, en los animales y en otras especies que son abiertos, ¿cierto? Entonces, en la mayoría, es decir, los errores innatos del metabolismo tienen una herencia mendeliana, ¿cierto? Pero hay una multiplicidad de factores que no permite que sea tan determinístico como este artilugio, algoritmo matemático que le estamos acoplando a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, estos que son homocigotos, ¿cierto? Generalmente tienen el rasgo más severo o la presentación temprana.
Por ejemplo, ahorita que vamos ya a empezar la próxima clase, vamos a empezar a ver ya todas las enfermedades. Van a ver que hay unos que entonces se refiere a las diferentes formas de la enfermedad como presentación clínica, otras formas de la enfermedad, otros tipos de enfermedad, ¿cierto? Entonces eso va a depender de cómo sea la severidad de las manifestaciones clínicas. Entonces hay enfermedades que presentan presentaciones eh, severas, intermedias y atenuadas. O hay otras que tienen infantil y del adulto. Y la infantil es la severa y generalmente se muere. O la del adulto, que es la atenuada y que pues pueden llegar a la vida adulta con algunas manifestaciones clínicas. Me hice entender en ese aspecto. Entonces ahí es donde cambia lo de la expresividad y lo de generalmente las penetrancias son completas. ¿Qué quiere decir? En este caso autosómica dominante la penetrancia es completa. ¿Por qué? Porque todo el que tenga el rasgo dominante tiene la enfermedad, tiene el genotipo. Ahora, ¿cómo es la expresividad? Generalmente es irregular, porque uno la presentan más severo que otra. ¿Me hice entender? Sí, profe. Bueno, vamos para el otro. Sigamos con el autosómico dominante. Vamos a hacer en autosómico dominante este que es uno de los apareamientos más frecuentes en nuestro medio y es el siguiente. Un heterocigoto dominante con un sano. Eso es muy frecuente, ¿cierto? ¿Quién va a hacer el cruce de estos gametos? ¿Hay alguien? Yo lo puedo hacer, profe. Bueno, dale. Entonces vamos a empezar. Heterocigoto dominante, homocigoto, heterocigoto dominante otra vez, homocigoto recesivo y homocigoto recesivo. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay del cruce? 4. Muy bien. 4 posibilidades. ¿Cuáles son esos posibles rasgos? Heterocigoto dominante u homocigoto recesivo. ¿Cierto? Ya pues aquí vamos a resumir y básicamente es 2 de 4. Uy, no, qué error esto aquí tan horrible. Nos matan los matemáticos. Un cuarto. O sea, perdón, un medio. 50%. Un medio. O sea, el 50%. Igual aquí, ¿cierto? 2 cuartos, un medio, el 50%. ¿Qué podemos decirle a nuestro paciente? Yo le digo, doctora, entonces este hijito que yo estoy esperando, todos los hijos que yo tenga van a ser enfermitos. ¿Usted qué le respondería a esa mamá? No, cada hijo tiene 50% de posibilidades de estarlo y el 50% de posibilidades de no estarlo. Muy bien. Exactamente, me encantó que lo usaste así, sin hablar, porque por ejemplo yo en mis pacientes y en mis cosas, y como me han visto ustedes en las charlas, yo no hablo de enfermedad, sino de condición biológica, ¿cierto? Porque a veces la enfermedad tiene una connotación que es complicadita, sobre todo ellos que viven tan enfermitos y eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí voy a adelantarme, voy a hacer el híbrido para que entonces hagamos lo que sería una genealogía o un pedigrí. O árbol genealógico.
Así se los pongo en el examen, ¿oyeron? Entonces, para nosotros hacer el árbol genealógico, vamos a hacer, tenemos que tener en cuenta los siguientes signos. Cuando hacemos círculos, son hembras. Hembras. Cuando son cuadros, son machos. Cuando hay líneas horizontales entre dos, ¿cierto? Son apareamientos. Vamos a hacer cuando tengamos una persona que en el caso de que sufra la enfermedad, hombre o mujer, va a estar completamente marcado el individuo que sufra la enfermedad, ¿cierto? Está muy mal dibujadito, pero ustedes entienden que es bonito, ¿cierto? Y cuando es portador, está la mitad señalada. Pues se supone que su profesora dibuja muy lindo. Bueno, ponemos rombo cuando eso se hace sobre todo cuando es una pérdida de un embarazo que no sabemos qué tipo de sexo tenía el individuo. Se pueden colocar, muchas veces se les coloca a estos incluso la cruz que es de fallecido, ¿cierto? Hoy en día ya existen muchos programas pues para hacer eso, programas para hacer genealogías y este tipo de cosas. Bueno, y tenemos entonces, ¿cierto? Para los fallecidos se ponen así. Estos son los fallecidos. Bueno. Entonces. Profe, ¿qué fue lo que dice que era el rombo? El rombo es cuando no se conoce el sexo. Ah, muy importante esto. Gracias. Sin sexo, pues, porque son cuando se mueren, o sea, están embarazadas y lo perdieron y no supieron qué tipo de sexo era. Bueno. Bueno, no, pero eso es en otras especies, pues, pero no le metamos más problema a eso. Vamos entonces a hacer una primera genealogía. Vamos a suponer que son este tipo de cruces. Entonces vamos a hacer un macho que sea heterocigoto, se aparea con una hembra homocigota sana. Estamos en una enfermedad autosómica recesiva. Y estos individuos, entonces, bueno, y con las verticales se me olvidó decirles. Las raíces verticales son descendientes. Bueno, muy bien. Entonces, esta familia tuvo entonces pues les voy a dar la siguiente información, ¿cierto? Supongamos que ustedes saben los genotipos de los progenitores. Y este macho se casa con esta hembra. Y es un macho que padece la enfermedad porque es dominante. De eso depende del programa y usted cómo lo hace. Muchas veces los programas lo que tienen es que te señalan los que son enfermitos, ¿cierto? De esta manera así.
señalado. Y abajo, si tenemos el genotipo, se pone. Supongamos que hubiera sido así. O sea, así. En este es muy deducible por el tipo de apareamiento. O sea, no hay posibilidad de que haya homocigotos dominantes, ¿cierto? Y estos que son sanos son homocigotos recesivos. Y este supongamos que no se sabe. Ahora, si tuviéramos acá por ejemplo, que tuviera una niña enfermita, ¿cierto? Nosotros no podríamos decir cuál es el genotipo de este individuo. ¿Por qué? Porque no conocemos el de la madre. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, en las genealogías, cada generación, las generaciones se nombran con números romanos. 1, 2, ahí, 3 generaciones. Bueno, y por cada generación con números arábicos se nombran los individuos. Generalmente se hacen de izquierda a derecha. ¿Y por qué digo generalmente? Pues porque si usted está en un país que tiene escritura árabe es al revés. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ojo con eso. Porque si en esta generación, por ejemplo, aquí hubiera este que está casada acá, ¿cierto? Habría que ser 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces uno dice, en la generación 2, el 1 a 2 tiene la enfermedad. El 2, 4 tiene la enfermedad. ¿Listo? Bueno, pero voy a borrar este de acá. Ay, no, esto porque no me permite borrar. A ver, ¿cómo se hace esto? Pero yo borro porque nos queda muy mal para... que era lo otro que tenía que borrar por acá. Eso. Bueno. ¿Me hice entender? sí, profe. Bueno. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a hacer... Ahí les queda de tarea hacer los otros cruces dominantes. Vamos a hacer ahora, entonces, el cruce D1 ligado al X. Entonces, con el ligado al X, yo les recomiendo que ahí sí es pues es muy importante, o les queda más fácil a ustedes. Bueno, cada quien lo hace como bien le parezca, ¿no? ¿Cierto? Pues como mejor le cuadre la información, ¿cierto? Pero aquí yo les recomiendo que hagan el cuadro de Punnett. ¿Por qué? Porque como usted le tiene que poner primero por un lado el sexo y por el otro lado el alelo. Me explico, vamos a hacerlo. Vamos a hacer entonces un cuadrito. Entonces, vamos a hacer entonces, vamos a tener los que son XX, ¿cierto? Y XY, ¿cierto? O sea, es decir, se aparean una señora y un señor. ¿Listo? Primero vamos a hacerle el cruce del cromosoma sexual, ¿cierto? O sea que aquí sería XX. Siempre lo va a hacer en este sentido, ¿cierto? Para que le pongamos ahora la letrica. Y XY. XX y X y XY. Entonces, cuando decimos
una enfermedad ligada al cromosomas X. Le voy a poner un ejemplo. Los que ya vieron alguna vez clase conmigo, bueno, claro que ya no volví a dar en endocrinología y metabolismo, pero lo vamos a ver acá. Por ejemplo, una de las enfermedades como la ornitintrascarbamilasa del ciclo de la urea o de las lisosomales, la enfermedad de Fabry, ¿cierto? Son ligadas al X. Entonces, ¿qué quiere decir? Como es ligada al X, los hombres, los que son XY, los machos, llamémoslo así, pues ahorita que tenemos lo de esto de género, pues, llamémoslo los machos desde el punto de vista cromosómico biológico. O sea, los machos son los XY. Y las hembras son los XX. Correcto. O sea, que en las enfermedades ligadas al cromosoma X, las hembras son portadoras o sea, los que son XX, y los que tienen XY sufren la enfermedad. ¿Cierto? Eso es lo que sucede en los rasgos ligados al X. Pero ojo, tenemos que en los errores innatos del metabolismo, y ojo, porque imaginen que les cuento un chisme académico. Ahorita en el proyecto que estoy haciendo en el oriente antioqueño, encontré en un municipio 22 pacientes con enfermedad de Fabry, que es ligada al X, hombres y mujeres, que tienen la deficiencia de la actividad enzimática. Pues resulta que en los errores innatos del metabolismo no se cumple como lo vemos en las definiciones del ligado al X. ¿Qué quiere decir? En los errores innatos de los metabolismos se cumple esto, pero de la siguiente manera. Las hembras, ¿cierto? Que eso va a depender de una cosita que le vamos a poner ya, más compliques a este X y a este Y. Algunas hembras pueden tener la enfermedad atenuada, es decir, tienen manifestaciones clínicas más leves, pero sufren la enfermedad. Algunas. Y los hombres sufren la enfermedad. Pero vea cómo es en los errores innatos, por eso me fascinan estas enfermedades. Vamos a ver, ojalá que en la clase cuando veamos lo de los trastornos de la urea, tenemos aquí, en el oriente antioqueño, un par de hermanas que tienen sus hijos con ornitintrascarbamilasa, que están en muy buen estado gracias a sus madres, ¿cierto? Sus madres ya caracterizadas tienen el alelo, no sufren la enfermedad, sus hijos sufren la enfermedad, pero están en muy buen estado. Bueno, entonces, aquí vamos a ponerle un complique a esto, y es que le vamos a poner los alelos. Supongamos, vamos a hacer el ejemplo acá. No, hagámoslo en otra hojita para que les quede a los que después revisen esto mejor. Nos faltó hojita, vamos a ponerle otra hojita. Vamos a hacer entonces una liga. No. Vamos entonces a hacer esta ligada al X.
Entonces volvemos a hacer el cuadrito. Bueno, entonces tenemos X, 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 Y. Pero resulta que cada uno de los X va a aportar la característica, va a aportar el alelo. Entonces en estos ligados al X hay igualmente recesivos y dominantes, ¿cierto? Pero vamos a ponerle la característica así. Entonces, lo tenemos, supongamos que vamos a hacer un heterocigoto aquí. Es decir, una hembra heterocigota. Y vamos a hacer el macho, ¿cierto? Ay, caramba. El macho va a tener el alelo, pongámoselo, dominante. ¿Cierto? Vamos a hacer los cruces. Este y este entonces serían así. Ahí. X ahora estos van a ser X a minúscula y X a mayúscula. Y este acá. Entonces, como esta es una ligada al X dominante, ¿qué pueden ustedes interpretar? Pueden decirme sus interpretaciones y no importa si están errados. El 50% de los hombres. No, pero venga, antes de porcentaje. Listo. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, del que es así, de esta hembra. Esta hembra, acuérdate que es ligada dominante. Si estamos diciendo dominante, ¿qué quiere decir? Que el que tenga el alelo en mayúscula sufre la enfermedad, ¿sí o no? Bueno, vamos a sacar, no, hagamos el ejercicio como lo habíamos hecho en el otro. Vamos a sacar primero las diferentes formas. Entonces, esta hembra que es así, la otra es heterocigota. Ajá. Tenemos un macho con alelo dominante. Y el otro hemicigoto recesivo. Exacto. Muy bien. ¿Qué podemos decir de esta hembra? Está afectada. Es una hembra afectada. ¿Es tan afectada como esta? Si el rasgo es dominante puro, sí. Si es dominante incompleto, la de arriba estaría más afectada. Pero ¿sabes no, qué? no, por la inactivación del X, es verdad, por la inactivación del exacto. X, entonces sí están igual de afectados. No, pero te voy a explicar eso. No están igual de afectados. Generalmente, eso depende de la mutación. ¿Se acuerdan el mamarrachito que les hice de lo del sitio activo? Sí. Una cosa es si está en este lugar o si está en este lugar. Sobre todo en errores innatos del metabolismo se cumple eso. Entonces, puede ser que esta hembra sea homocigota dominante. Pero de todas maneras, como tiene el X, es como, supongamos, pues, voy a decir una cosa que es horrorosa, pero es como para que entiendan. Es como que este tuviera medio bueno y medio bueno. Entonces, finalmente, pues, tiene uno, ¿cierto? En cambio, este tiene medio bueno, medio malo y el otro no lo tiene, o sea, tiene medio. Sí, este también es afectado, pero generalmente en los ligados al X, los machos es más agresivo o más fuerte el fenotipo. ¿Me hice entender? Sí, profe. Ahora, lo que tú dijiste es realidad, pero eso se da en otro tipo de rasgos. Vamos a hablar de este. ¿Qué pasa con este? Este lo mismo. Igual está afectado porque es dominante. Exactamente, es afectado. Pero ¿qué va a pasar? Es mucho más atenuado.
Es mucho más atenuado que este incluso, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a ver este? Sano. Sano. Es un chico sano. Exactamente. Listo. Bueno. Los que tenemos los rasgos yo realmente en los errores innatos del metabolismo hay muy poquitos, ¿cierto? Que son los que se llaman ligados al Y. Los ligados al Y están más relacionados con rasgos. Ay, espérate un momentico que se me cayó mi lapicerito. Con rasgos que son, por ejemplo, eso se los deben haber enseñado en el cole o los que vieron, que es los pelos en las orejas de los hombres. ¿Han escuchado sobre eso? Pues yo recuerdo que nos comentaron que eso tenía, pues que eso también era por herencia mendeliana, pero no recuerdo bien cómo. O por Sí, ejemplo también la alopecia, ¿no, profe? También es por herencia ligada allí. exactamente, es ligada al X. Entonces, ¿pero en qué sucede? Que los hombres, solo el que tenga el cromosoma Y, ¿cierto? Va a ser el que sufre el rasgo. Realmente existen muy pocos rasgos, perdón, rasgos no, errores innatos del metabolismo que sean ligados al X. Listo. Bueno, existe una palabra que es holándrico, es decir, eso lo de los pelos por ejemplo, en las orejas. Es decir, el hombre que usted vea con pelos en las orejas, sus hijos van a tener pelos en las orejas. ¿Por qué? Porque eso está ligado al cromosoma Y. Listo. Bueno, les voy a decir otra cosita con respecto ahí. Entonces, ¿se acuerdan que les presenté en el diagnóstico los RFLPs que va con genealogía y cruce? Eso se los pongo en el examen para que se los estudien. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, señor Ramírez, adelante. Profe, una pregunta. En el caso de una hembra que sea heterocigota dominante, ¿cabe la posibilidad de que al desactivar Ay, el cromosoma X no se presente la enfermedad, es decir, que se desactive el que tenía la mutación? espérate un momentico que tengo un problema técnico. Es que se me cayó el lapicerito y creo que se me dañó. A ver, ya. Espérate, vuelvo a poner la pantalla y vuelvo a poner la presentación y, y me pones tu caso. ¿Cuál es tu caso? Pues yo preguntaba que es posible que una hembra que sea heterocigota dominante, al desactivar el cromosoma X, se desactive el que tiene la mutación y entonces quede sana. ¿Eso es posible? Pero venga, me encanta que lo hayas dicho así. ¿Sabes por qué? Chicos, se me dañó mi lapicerito con la caída. Ay, no, qué mal. Esperen un momentico porque... pero me encanta lo que... Mientras voy a ver si fue que se acabó la pilita. Pero me encanta lo que... Ojo con eso. Porque eso a veces se utiliza ese concepto, pero no es muy adecuado decir que se inactiva. Eso ocurre en ciertas condiciones. Espérate, yo cambio la pilita para poder escribir. Ay, ¿dónde tengo las pilitas? Dame un momentico yo. Que se me acabó la pilita. A ver. Si fue que se me acabó o fue que se dañó esto.
momentico. Ay, ¿saben qué? Creo que se me dañó mi lapicito. Ay, qué pesar. No era la pila, profe. No, le acaba de cambiar la pila y nada. Y fue que se me cayó. Nada, el profesor lapiceros son muy débiles, pues con cualquier cosita. Sí, ya. Sí, sí, ya. Menos mal. Ay, sí. Bueno, ahora sí, otra vez. Espérate. Entonces, por favor, chicos, eso no lo hagamos que no es adecuado. Es aceptable, pero no es adecuado. De decir, por ejemplo, que aquí se inactivó, por ejemplo, en esta, ¿cierto? Ah, es que hagamos el caso también, porque tenemos tiempo, todavía falta una hora. Hagamos el caso, por ejemplo, que es, entre otras, es de los más, pues, más frecuente que los otros, que es el ligado al X ligado al X recesivo. Volvamos a poner el mismo genotipo, ¿cierto? Fue así que lo pusimos. Sí, profe. X ese es dominante. Pongámoslo así. Entonces, este sería entonces, no está bien que digamos, por ejemplo, aquí que un X atenúa el otro. En esto no es correcto, no está bien. Uno lo podría adecuar, pero no es preciso decirlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué podríamos decir? Cuando es ligado al X y es recesivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta hembra es una heterocigota, como es sana, y ahí sí no se cumple lo otro que habíamos, no es que no se cumpla, sino que generalmente lo que es la palabra que sí podemos decir es que compensa, es decir, que tenga un X bueno y el otro lo tenga afectado. Entonces, esta compensa, ay, no lo hagamos aquí para que no sea tan mamarracho para los pobres chicos que después vean esto. Entonces este quedaría XA y XA. Pasémoslo aquí a este lado. Entonces, estas personas, estas mujeres, hembras que vienen de aquí son sanas. Este de aquí son afectadas, pero atenuadas. Porque este X de acá compensa. Listo. Y aquí este macho es el que sufre la enfermedad y este lo tiene bueno. Sí. Te responde lo que me preguntaste, señor Ramírez. Sí, sí, señora, gracias. Listo.
Listo, chicos. Otra pregunta. Profe, si yo tengo una pregunta, Sí, dale. pues es algo que mencionaste con respecto a los ligados al Y. Pues en teoría, si alguien pues es ligado al Y, todos los varones lo van a expresar, entonces supongo no se hablaría como de dominancia ni de recesivo, o hay algún caso en los que No, no puedan no, expresar la exactamente. enfermedad. Muy bien. Muy bien, lo dijiste súper bien. En los Y, todos los que sufran el Y lo sufren. Exactamente. Solamente, eso sí te voy a decir una cosa. Eso es en cuanto a enfermedad y eso. Porque hay unos rasgos en, por ejemplo, en drosófilas y en bacterias que son ligados al X, ¿cierto? Y entonces, pero esos son en lo que se llama codominancia. Eso es un poquito más complejo ahí, ¿cierto? Entonces, ahí pues habría que, nos tendríamos que meter como en otras particularidades de la genética que son, ya hay que meterle un poquito más de la matemática, pero en general en las enfermedades, los que son ligadas al Y padecen la enfermedad, ¿cierto? Por ejemplo, un ejemplo de enfermedad claramente, ahora que mencionan eso, ligado, por ejemplo, ligado, no, ese no, iba a decir un error, iba a decir es que la hemofilia es ligada al X, no, no me acuerdo en estos momentos una enfermedad que sea ligada al Y. No me acuerdo en estos momentos. Bueno, preguntas, dudas. Profe, qué pena, ¿me puedes poner la última diapositiva? Sí, te la pongo grande. No, así está bien, profe. Pero la Esta, última, profe. Sí, señora, gracias. Profe, una pregunta. ¿sí? Es que yo tengo entendido que hay un tipo de herencia que se llama como pseudoautosómica, algo así, que hay como unos entrecruzamientos entre el cromosoma X y el Y. ¿Es posible que una mutación que se daba originalmente en el Y sufra como, no sé, algo, pero para que se termine presentando en el X? Sí, mira, eso sabes en qué se ha visto. Eso se ha visto, por ejemplo, en algunas proteínas. Por ejemplo, eso fue muy famoso. Lo que pasa es que no me acuerdo el detalle de eso. Pero, por ejemplo, para la susceptibilidad a HIV, hay una porción del Y que daba protección y a veces ese pedacito, como ustedes saben que nosotros tenemos, ustedes los hombres, hay una parte del Y que es homóloga al X. ¿Recuerdan eso? ¿O nunca lo han visto? Bueno, pero se los cuento pues para quien no lo sabe. Entonces, lo que sucede en eso es que cuando se da la recombinación, eso es otra parte pues de la genética que es súper linda y súper hermosa, cuando se da ese, porque hay alguno que es muy importante y que incluso se da, uy, siquiera que lo mencionaste porque voy a poner otra diapositiva, porque olvidé mencionarlo y que es muy importante. Miren, resulta que las mutaciones entonces, como vimos, pues pueden ser de herencia dominante, mendeliana, bueno, como sea. Pero resulta que... Ay, qué mal. Bueno, no importa que esté de rojo. Pero resulta que se me fue la paloma. ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, ya, bueno. Entonces tenemos unos gametos, ¿cierto? Esos gametos, no importa cómo son, ¿cierto? Existe, por ejemplo, el apareamiento, ¿cierto?
y entonces se dan los descendientes. Pero resulta que, supongamos, esta es una enfermedad en la que los padres, ¿cierto?, no tienen el alelo, o sea, no tienen la mutación. Supongamos que sea una enfermedad que sea dominante, para que sea más fácil el ejemplo. Entonces, resulta que los padres son así. Es decir, son sanos. O sea, progenitores sanos. Entonces, cuando de pronto nació uno así, un enfermito, o sea, que es una enfermedad, acuérdense que estamos en una herencia autosómica dominante, y nació enfermo. Ustedes saben por qué puede darse esta posibilidad. No existe la posibilidad que sea hijo del lechero. No sé, una mutación de novo. Exactamente. Eso se llama una mutación de novo, que se escribe en cursiva, de novo, o variante genética de novo. ¿Qué pasó aquí? Cuando este individuo estaba en la embriogénesis, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que cuando se están haciendo se hacen unos cruces, así. Ay. Se hacen unos cruces, ¿cierto? Y resulta que por aquí hubo un error de la polimerasa, cualquier cosa. Hay miles de factores que hacen eso. Puede ser el ambiente, puede ser un veneno, puede ser la falta de nutrientes, pueden ser muchas cosas. Hace que haya un cambio genético. Entonces, a partir de los descendientes de esta individuo, ¿cierto? Este individuo se casa con un sano. Y entonces, ¿cómo serían los cruces? Pueden ser AA, y AA, ¿cierto? Entonces, este hijo, esta hija, puede ser el 50% enferma y el 50% sana. Supongamos que es un embarazo, o que no le sabemos el genotipo. Ahora, de lo que está preguntando usted, ¿qué pasa? Cuando se da la recombinación, entonces este es el X y este es el Y. Entonces hay una partecita, el X es más así, es más chiquito que los otros cromosomas, y es chiquitico, lo voy a volver a dibujar. El cromosoma Y es así, una cosita chiquitica, y el centrómero está más arribita, ¿cierto? Supongamos que hay una partecita que es así, y esta partecita es homóloga a esta del X. Entonces a veces hay un entrecruzamiento en esas regiones y se puede dar un rasgo. ¿Me hice entender? Sí, profe. Ay, qué dicha, voy a crear un curso de flexible solo de genética. Ya hay uno, ¿cierto? ¿O no? Me fascinaría. Con problemas y problemas, son deliciosos. Bueno, chicos, preguntas, dudas.
Profe, yo tenía una duda, pero pues era algo que me enseñaron en el colegio. Dale. Que es que a mí pues me habían enseñado que los heterocigotos pues no se les decía ni recesivo ni dominante, pues porque es heterocigoto. ¡Ay, Entonces, buenísimo eso! Listo, también voy a explicar eso. Ojo con lo siguiente. Y eso es muy importante en lo que les va a tocar a ustedes. Voy a hacer otra hojita. Miren, a ver, tenemos los genes, ¿cierto? O los rasgos genéticos, ¿cómo decirlo? Sí, las características. Es decir, nosotros tenemos o somos lo que somos porque una información que recibimos de los padres, ¿cierto? Lo obtuvimos a través de los genes. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? A ver, sí, profe. espérate, pongo el lapicerito. Bueno, entonces tenemos los genes, ¿cierto? Esos genes son traducidos de progenitores a hijos o a descendientes, pues. Correcto. Entonces, nosotros tenemos en esa información genética, ¿qué es un gen? Un gen va a estar compuesto por los exones, los sitios de splicing, los intrones sitios de splicing. Este es el exón 1, este es el exón 2. Intron 1, intron 2. Pues supongamos que es así. Muy bien. Y entonces, así está en el DNA, ¿cierto? Está todo. Está toda la secuencia completa. Y nosotros tenemos una maquinaria que se va a convertir en RNA, donde va a quedar un trozo donde está la información del exón 1, 2, pues pero en este caso que es un cromosoma, que es una región de 2 exones, tiene el exón 1 y el exón 2. Y luego hay una maquinaria que va a convertir esto en proteína. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Muy bien. Y a veces se va un pedacito de splicing pues por acá y bueno. Pero resulta que ese DNA en realidad es una doble molécula que está con nucleótidos ¿cierto? Con nucleótidos, supongamos que esta es la cadena líder y esta es la complementaria, ¿cierto? Están así. Entonces, cada uno de estos nucleótidos puede ser representado o puede representar un alelo, ¿cierto? Es decir, que este es una forma y este sería otra forma, ¿correcto? Entonces, ahí. Ahorita que estamos en la nueva era, después de que se hizo la secuencia completa del genoma, que fue lo que dio origen a la medicina de precisión, o a la medicina personalizada, se vio a que hicieron una serie de secuencias donde a través de los SNP, es decir, polimorfismos de un single nucleotide,
polimorfismos de un solo nucleótido. Y eso hace que haya una RS, que es una secuencia referencia, reference sequence, una secuencia de referencia que nos está diciendo que, por ejemplo, en el gen X, en un gen determinado, no en el cromosoma X, sino en cualquier determinado gen, ¿cierto? Tengamos diferentes alelos. Y esos alelos van a estar representados por un solo nucleótido. O sea que vamos a tener diferentes polimorfismos, o sea, diferentes formas, polivarios, morfoformas, diferentes formas. Entonces tenemos alelos y que incluso son normales, ahí, que son normales, que pueden ser porque tengan una G o una T o una A, etc. Entonces, este tipo de rasgos o características no están supeditados a una genética mendeliana. Lo que acabamos de ver es una genética mendeliana donde hay rasgos que son autosómicos, que son recesivos, que son ligados al X, que son ligados al Y, etcétera, o recombinantes. Bueno, eso es otro tipo de cosa. Y entonces, que generalmente esa genética mendeliana o esos rasgos son lo que se llaman monogénicos, es decir, unogénicos de un solo gen, ¿cierto? Y entonces esa herencia está dominada por las leyes mendelianas, que fue lo que acabamos de ver. Pero ustedes normalmente, y como les puse yo en el ejemplo de diagnóstico, ¿cierto? Vamos a hacer por aquí otro cuadrito. Entonces a usted les va a llegar, por ejemplo, que un individuo tiene una variante genética donde hay un cambio de G por T, ¿cierto? Y ese rasgo, supongamos que es un rasgo que no tiene herencia dominante, eso se da sobre todo en la genética compleja, entonces no decimos sino simplemente que cuando hacemos la caracterización encontramos que ese cambio está en forma, por ejemplo, homocigota. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto del el padre como de la madre heredó el cambio, o sea que él sería TT. Y si fuera, por ejemplo, heterocigoto, que es muy frecuente que en alguno de los reportes salga así, es porque es T, ¿cierto? Del padre y de la madre X, porque no se sabe qué es. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Bueno, no sé si alguna otra duda o pregunta más. Ya, perfecto. Sí, profe. Bueno, chicos, yo les voy a guardar esto. Subo ahorita los videos. Y bueno, a ver aquí para vernos mejor. Chao, chicos. Ay, no se me ve la manito por aquí. Chao. Chao, profe. Bueno, Muchas por gracias. ahí ¿Me puedes regalar 5 minuticos, porfa? ¿Me pueden regalar ahorita 5 minuticos? Sí, claro. Profe, a mí también, por favor. No sé si me salgo ¿Quieren allí juntos o dentro. separados? No, Yo no tengo problema. pero lo mío también no tiene problema. Sí, adelante. Decidme. Ah, ¿Paró pues, la grabación? bueno, pues si Sí, quiere. profe. Sí, profe. Bueno, momentico. Chao.